Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un gusto poder saludarte una vez más a través de esta transmisión y hoy queremos bendecir tu vida a través de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, decía el salmista. Hoy queremos saludarte, pues es un inicio de semana y queremos desearte lo mejor de lo mejor. Ahí en Isaías capítulo 3, verso 10 dice, decida al justo que le irá bien y que comerá del trabajo de sus manos. Entonces, ese es el deseo y la oración que tenemos para ti, tu familia, que te vaya bien porque eres hijo e hija de Dios. Y hoy queremos compartir una palabra con cada uno de ustedes y el título es Piense como un triunfador. La Biblia en Proverbios capítulo 23, verso 7 nos dice, porque cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es. Todo lo que pensamos termina convirtiéndose en nuestro estilo de vida. Tu vida es el resultado de tus pensamientos. Por eso es importante proteger nuestros pensamientos. Dice ahí la Biblia en Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Por eso debemos proteger nuestros pensamientos. El enemigo, él trabaja a través de los pensamientos. Él tratará de mandarte pensamientos negativos, pensamientos malos, tratará de llenar tu mente de pensamientos incorrectos. Por eso es importante que nosotros podamos proteger nuestra mente y podamos protegerlos con la palabra de Dios. Por eso vemos en esta hora que la Biblia nos dice que somos vencedores. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, vamos a ver lo que dice esta escritura y nos damos cuenta cómo ahí nos marca dos cosas importantes, dos aspectos básicos que deben tener los vencedores. En Primera de Juan, una vez más repito, capítulo 5, versículo 4, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vemos entonces en primer lugar que hay que nacer de Dios, hay que nacer de Dios. En Juan capítulo 3, el Evangelio, vemos cómo ahí se nos dice cómo es este nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan, y dice de esta forma, leeré la escritura de la palabra de Dios y dice aquí en Juan capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante, siguiendo el relato, dice el versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos aquí que, como aquí enseña el Señor Jesús, el nacimiento, el que no naciere de agua, es decir, habla del bautismo en agua, pero la otra parte dice, y del Espíritu, habla de un nuevo nacimiento a través de Cristo, de recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, hay un arrepentimiento en tu vida, hay una fe solamente en Jesús como tu Salvador personal, entonces hay un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento te hace una nueva persona, una nueva criatura. Y dice el versículo, tener fe. La fe es muy importante, porque dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, la fe es algo que no se negocia, la fe es algo real, la fe es algo verdadero. Cuando tú tienes fe, cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, la fe te mantiene en victoria, la fe te mantiene en pie. ¿Por qué? Porque tú tienes pensamientos correctos, los pensamientos de Dios. Dios quiere que tú pienses como un triunfador. Entonces, es importante el día de hoy que estas dos cosas, estos dos aspectos, lo haya en nuestras vidas. Tener un nuevo nacimiento a través de Cristo y tener fe. Porque la fe va a mover montañas, la fe te va a mantener de pie, te va a mantener firme. La fe es creer en Dios, la fe es creerle a Dios, es creer en su palabra. Por eso debemos cambiar nuestros pensamientos y no aceptar el fracaso. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2, voy a permitirme leer esta escritura, ya que es importante que tengamos la palabra siempre presente.
Y ahí en Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vemos aquí que debe haber una renovación en nuestra mente, una renovación en nuestros pensamientos. Cuando hemos tenido un nuevo nacimiento ya no pensamos igual, ya no pensamos como antes, que no conocíamos a Cristo. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, teníamos pensamientos negativos, pensamientos de fracaso. No sabíamos realmente si había futuro o no había. Vivíamos al día, vivíamos, como dicen algunos, al ahí se va. Pero cuando venimos al Señor, nuestra mentalidad es cambiada. Entonces, cambie sus pensamientos y no acepte el fracaso. No permita que el enemigo lo bombardee con pensamientos destructivos y negativos. El enemigo va a venir y va a atacar siempre al cristiano, porque la única forma de penetrar es a través de los pensamientos. Por eso usted debe siempre tener pensamientos de bendición y no acepte el fracaso. Emerson dijo que lo que se encuentra frente a nosotros y atrás de nosotros es totalmente insignificante comparado con lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Es la fe, es el poder de Dios, que tenemos nuestra fe en Jesucristo, en su palabra. Por eso es importante que nosotros no le demos cabida al enemigo, y cuando vengan pensamientos de mal, pensamientos destructivos, negativos, que quieren hacernos daño, que quieren que nosotros nos salgamos del camino del Señor, nosotros permanecer con nuestra mirada puesta en Jesucristo. Por eso debe mantener una mente abierta a las innovaciones. No busquemos el camino más fácil. Si queremos alcanzar el éxito, hay que invertir tiempo. Todo esfuerzo que hagamos para lograr algo, con certeza vamos a ver la recompensa. Por eso es importante la innovación, estar abiertos a los cambios, a las cosas nuevas, para aplicarlas a nuestra vida, a nuestro hogar, en la iglesia, poder participar. La innovación debe ser diaria. Todos los días debe estar con una mente muy abierta para poder entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es importante tener una mente abierta a la innovación, a la palabra de Dios, para que nosotros podamos realmente ser de bendición, querido amigo, hermano, el día de hoy. Bueno, y finalmente tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, me gustaría leerte este versículo muy importante, muy interesante, en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Lo voy a leer y dice de esta forma la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. ¿Cómo eran los pensamientos de Jesús? ¿Cómo pensaba el Señor? Pues Él siempre pensaba en agradar a Dios. Él siempre pensaba en hacer lo correcto. ¿Sí? Por eso en esta hora tú y yo tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar de una manera correcta, de una manera de bendición, de una manera en que tú y yo realmente pensemos como pensaba Cristo, como Él actuaba, como Él cada día diario Él se comportaba teniendo una mente y pensamientos correctos hacia la gente. El Señor Jesús, Él fue muy atacado, Él fue muy, gente buscaba la forma de sacarlo de sus cabales. Siempre había personas que trataban inclusive de hacerle daño, pero Jesús siempre se mantuvo con pensamientos correctos. Él siempre guardó su corazón y siempre Él tenía bendición para la gente. Él siempre tenía una palabra para la gente, una palabra correcta, una palabra de ayuda. Por eso, en esta hora, para terminar esta palabra, entonces, ya que tenemos la mente de Cristo, piense usted como un vencedor y hable como un vencedor. Esas son cosas muy importantes, que pensemos como vencedores y hablemos como vencedores. Vamos a ver un versículo en Números, capítulo 13. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Allí hay una historia muy, muy importante, muy interesante respecto de estos puntos, de pensar y de hablar como un vencedor, como un triunfador. Y allí en Números, capítulo 13, versículo 30 y 31, dice de esta forma, dice la palabra de Dios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo:
subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Vemos aquí cómo cuando estos dos espías fueron enviados por Moisés a inspeccionar la tierra prometida, ellos volvieron con un reporte, dieron su reporte. Y dos de ellos, que era Caleb y Josué, ellos tenían el ánimo, tenían pensamientos de victoria, y ellos dijeron, subamos, tomemos esa tierra, porque Dios nos la ha dado. Más 10 dijeron, no podemos porque allá hay gigantes, y nosotros somos a la vista de ellos como langostas. Entonces, vemos cómo estos 10 varones, 10 príncipes, ellos tenían pensamientos de ruina, de fracaso, de derrota. Pero Josué y Caleb, ellos tenían pensamientos de victoria. Dios estaba con ellos, Dios les había dado ya la promesa de que ellos iban a vencer. No era que ellos iban a pelear, sino Dios iba a pelear por ellos. Por eso en esta hora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que creer que Dios nos dará la victoria, que Dios nos sacará adelante. Por eso nuestras palabras deben ser palabras de victoria, palabras de bendición, palabras de vida. Sí podemos salir adelante, lograremos la victoria, triunfaremos. ¿Sí? Si tú estás pasando por una necesidad, yo quiero decirte, Dios va a ayudarte, Dios va a solucionar, Dios va a echar mano hacia ti. ¿Cómo lo va a hacer? Pues solo Dios, en sus propósitos, en sus planes, sabe cómo te va a sacar adelante. Tú solamente tienes que tener una mente de vencedor, de triunfador. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos el poder de las palabras de fe y los efectos devastadores de las palabras de queja. Por eso debemos tener un corazón agradecido y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Pues Dios te bendiga en esta hora. Me gustaría orar para que en esta semana te vaya bien. En esta semana Dios te bendiga. Vamos a orar, querido hermano, querido amigo, en esta hora. Padre, hoy bendigo a todas las personas que, Señor, escuchan este video, esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que, Padre, tú les das ahora pensamientos de bien, su mentalidad es cambiada, Señor, ellos vienen, Señor, con pensamientos correctos de victoria, de triunfo, de éxito en Jesucristo, Padre. Ahora bendigo la iglesia, bendigo a cada una de las familias. Declaro que en esta semana hay victoria, Señor, sobre el pecado, sobre la necesidad. Hay victoria sobre toda situación difícil y declaramos vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendecimos la iglesia, Agua Viva, Señor, y declaramos una semana de bendición y un fin de semana, Señor, exitoso para todos nosotros, Señor. Bendecimos a toda persona que escuche este video, Señor. Le bendecimos, le ponemos en tus manos y oramos, Señor, que ellos puedan venir a ti, Dios, que puedan conocer de tu amor, que puedan conocer de tu poder, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Oramos, Señor, y te damos gloria y honra. Amén y amén. Pues qué bendición haber podido estar contigo en estos momentos. Dios te bendiga y hasta la próxima.